bienvenidos a un nuevo vídeo de máximo nivel. El día de hoy estamos aquí en Roblox, como casi siempre últimamente, y vamos a jugar Blox Fruits por primera vez en el canal. Y dirás, bueno Maxi, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a intentar conseguir una cosa que llevo intentando conseguir bastante tiempo. Una fruta dragón, no, mentira. Bounty. Y dirán, bueno, vas en 3 millones, no está mal. Mentira, está horrible. Pero bueno, hoy vamos a intentar cambiar eso. Y bueno, y vamos a intentar, os voy a intentar dar al pro tips a los que estáis en 2,5 millones de bounty para que ascendéis al menos a 3 millones como yo, no sé, porque antes me daba mucha flojera avanzar. Claro, si son jugadores de móvil, mis respetos si suben hasta bounty alto. Y son jugadores de PC también, porque también es difícil y toma su tiempo, pero digamos que es más difícil. Bueno, os voy a dar unos pro tips para jugar PvP. Y si no tienen buenos estilos de pelea, bueno, no pasa nada. Son pro tips sencillos que se pueden aplicar fácilmente en todo. Y bueno, y sin más dilación, comencemos. Primer paso / término / cosa importante que tienes que hacer siempre en un PvP. Mantener la distancia de seguridad. Y dirás, bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Pero no me refiero a que estés runeando o que estés a 20 años luz del oponente, no. La distancia de seguridad es simplemente mantener una distancia previa, apuntando siempre la red del ratón o apuntando siempre hacia el oponente. Y cuando él ataque, tú siempre vas a recontraatacar con una habilidad que quite Ken, porque la gente normalmente suele llevar el Ken activado. Si no sabes qué es Ken, el Ken es el Haki de visión. El Haki de visión, bueno, pues si lo tienen puesto tienes que hacer habilidades como que quiten Haki. Ejemplos, la X de God Human, la C cargada al máximo de God Human, esas quitan Haki y son muy buenas. Y siempre tienes que esperar, porque si te abalanzas de una es muy posible que si tu oponente tiene más experiencia que tú, termines one-shoteado o peor aún, humillado. Entonces siempre hay que mantener una distancia y cuando ataque el enemigo o te vas detrás de él porque sabes que la vas a fallar o no tienes un buen punto. Siempre tienes que ir a por él cuando deje una abertura, aunque sea mínima. No hay que tener miedo al fallo, al menos intentarlo. Hay que abalanzarse. Una vez hay una apertura, abalanzarse sin miedo y enfrentarse a él. Siguiente término del PvP. Ok, este es un poco más complejo. Ya sabemos que siempre hay que mantener la distancia y cuando abre una apertura, atacar. Pero ahora la cuestión es, ¿cómo hacemos nosotros para no dejar una apertura y que el oponente nos reviente la vez? Bueno, esta parte / apartado, que es la misma vaina, es un poco más compleja. Razones, porque el oponente no es un bot, es un humano. Y bueno, aquí no se trata de habilidad, por tanto, se trata más de inteligencia. Y tenemos que calcular el movimiento de nuestro siguiente oponente. A la primera mínima animación que veamos, hay que estar atentos. Primero, observar el set de nuestro oponente. Si lleva God Human, va a esperar a que nos abalancemos y va a iniciar probablemente con una C o con una X para quitarnos Ken y luego meternos un combo. O también, si es posible, si tiene una fruta como las comunes, es más posible que las use simplemente de refuerzo y no las va a usar con puntos, a no ser que sea un enfermo mental, claramente, y que esté loco y tenga 30 millones de bounty. Pero no sé. Luego, si tiene un estilo de pelea más sencillo como el Dragon Talon o los que no son así, pues son más sencillos de predecir, porque literalmente no suelen usarse todas sus habilidades en
en el combo. En el Dragon Talon solo se utiliza mayoritariamente la X y la C, y a veces la Z para mantener el combo vivo. Si no, bueno, quizás se le va el combo. Y luego, pues con Electric Crow y esas cosas, lo mismo, más o menos. Luego, con el Sanguinear dirás, bueno, Maxi, ¿qué pasa con el Sanguinear? Como que eso revienta un poco. Bueno, no hace mucho daño el Sanguinear, pero está muy roto para extender combos y, bueno, básicamente que te deja más tieso que este árbol y tú viendo una mini... Digo... Bueno, básicamente eso. Entonces tenemos que primero observar el kit de nuestro enemigo, ya predecir sus movimientos según las habilidades que tenga cada estilo barra fruta. Hay que analizar si es jugador de espada, jugador de pistola. Para que veas un jugador de pistola tiene que ser Lightning, si no, imposible. Bueno, y también tiene que tener rifle de magma, pero bueno, eso no importa. Pero tienes que analizar esas cosas. Y dirás, ¿y cómo hago yo para no mantener eso? Bueno, fácilmente. Tú no hagas eso, no metas habilidades a lo loco. Solamente ataca cuando el otro se regale. Tú mantén distancia. Si no estás muy experimentado, simplemente guarda la distancia y luego usa un paso flash o algo y luego contraatacas. O simplemente lanza una habilidad para que se aleje uy, espera. Lanza una habilidad para que se aleje y aprovecha que se aleja y justo en esa dirección en la que se aleja la atacas por sorpresa. Claro, si no me va un FPS, chicos, claramente. Bueno, ya me respondió XD. Y eso, ahora vamos con el siguiente apartado. Ya sabemos cómo atacar y cuándo atacar. Ya sabemos cómo mantenernos y cómo saber cómo va a jugar el enemigo. Ahora vamos a saber la mejor defensa y la mejor esquivada o runeada, como la quieran llamar ustedes. Ok. La defensa en el combate. ¿Cómo defenderse de los ataques de tu enemigo en Blox Fruits? Bueno, esto ya es muy complejo, básicamente. Todo depende de cómo, cuándo y con qué te ataque tu enemigo. La mejor defensa está centrada en el mejor ataque de tu enemigo. Según el ataque, tú haces una mejor defensa. Siempre tienes que ver a lo grande. Tienes que pensar a lo grande. Por ejemplo, tienes que imaginarte que tu enemigo es un loco, que está loco, que no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a perder, no tiene nada que perder. Siempre hay que imaginarse eso. Ah, y otro tip importante. Hay que pelear contra gente mejor que tú para tú ser mejor. Si no peleas contra gente mejor que tú, nunca mejorarás y serás igual de malo. Entonces, siempre hay que pelear contra gente mejor, porque así se aprende. Entonces, ¿cómo defenderse? Bueno, dirás, iba a decir muy sencillo, pero no es muy sencillo. Ok, cuando un enemigo te está atacando y estás en medio de un combo, siempre en las habilidades que, por ejemplo, se abalanzan, o en las habilidades que son más elásticas barra expandidas, básicamente, que son fáciles de meter, siempre suele haber una apertura. Siempre, mayoritariamente. En la CD de la CDK siempre hay una apertura. Por ejemplo, en esta habilidad también hay una apertura. Te puedes escapar fácilmente en ese segundo. En esta también tienes apertura. En la Z de Godhuman ya no, pero por ejemplo, en la C de Godhuman dirás, bueno, si me la metieron, bueno, eso suena mal. Si me la meten la habilidad, pues ya está, es cooked, pero siempre sabes que las habilidades que tienen muy largo alcance, por ejemplo, la C del Godhuman, tienen buen daño, pero a la vez tienen un punto débil, la hitbox. Y dirás, bueno, pero la C de la Godhuman está rotísima. Sí, en eso no nos equivocamos, amigo. Pero si el brother se va un poquito para la derecha, ya está, o para la izquierda, ya está. Entonces siempre hay que esquivar las habilidades de largo alcance, son las más fáciles de esquivar. En cambio, las que están muy cerquita y son difíciles de meter, esas ya sí, estás cooked si te la meten. Joder. Estás cooked si te pegan esa habilidad, porque uno, el daño es absurdo. Dos, bueno, también las de largo alcance, miren esto. También es absurdo, pero a lo que íbamos. No es lo mismo. Siempre hay que ver cuándo. Si estás en un combo y te están metiendo, por ejemplo, esta habilidad, pues ahí, en ese microsegundo que te abalanzas, ya puedes escapar.
Siempre el haki es recomendable que cuando alguien te vaya a atacar lo tengas así, desactivado. Porque si lo tienes activado te quitaron el Ken barra haki y entonces ya no puedes usarlo. Siempre hay que jugar con el haki desactivado, porque es mejor. Y luego cuando te vayan a meter, por ejemplo, si alguien tiene God Human y Spike Trident, como es mi caso, sí, les voy a dar el truco de cómo escaparse de mi combo si alguna vez me encuentran. Es C, y luego aquí ustedes no tienen haki. En esto yo les hago esto, pero ustedes ya tienen haki activado. Entonces me la esquivan y se salvan. ¿Saben? Porque piénsenlo, cuando meten una habilidad que te manda muy lejos, tienen que tener algo que les atrae. Entonces tienen que pensar en el futuro movimiento después de eso. Sí, sé que es algo difícil de pensar, sé que en un combate no vamos a estar pensando como si fuera una tarea de matemáticas, lo sé. Pero hay que pensar siempre en el siguiente movimiento, no tanto en lo que está pasando ahora, sino qué vas a hacer tú y qué va a hacer él, para tú hacer una abertura y después atacar correctamente. Bueno, voy a abrirla. Y sí, lo que todos estaban esperando, el último, y no por eso el menos importante, el último apartado de cómo ser mejor jugador de Blox Fruits. Bueno, que tampoco yo sea el mejor jugador del mundo, pero sé mis truquitos. El combo. El combo es una construcción de Legos. Siempre empieza en una buena base. Siempre hay que centrarse en eso, una buena base. Cómo empezar quitando Ken, cómo empezar atacando fácil, cómo empezar un combo de fácil manera que no sea difícil de acertar el primer ataque y que sea muy efectivo, buen daño y buena combinación para el siguiente movimiento que tengas. Siempre hay que tener un estilo de pelea, una fruta muy versátil y sencilla de meter habilidades. No te centres en ser skill, no te centres en tal. La opinión de los demás te tiene que valer web. Eso no importa nada. Lo que importa es tener una buena estrategia, un buen control, un buen manejo. Algo, la clave. La clave tienes que tener. Tienes que mantener una buena estructura, pensar bien las habilidades. Piensa en tu cabeza cómo funcionan, imagínate las gráficas, imagínate la gravedad y el movimiento que tendrá el jugador después de meter ese ataque recibido. Y tienes que pensar como si te estuvieras enfrentando al mismísimo Fer 999. Entonces, tienes que pensar que es muy difícil. Tienes que pensar que tu enemigo es muy fuerte. Para así, cuando te enfrentes a alguien que se supone que es fuerte, se te sea fácil vencerlo. Entonces, ¿cómo hago una buena estructura de una buena fruta o de un buen combo para iniciar una pelea? Sencillo, más o menos. Esto no es tanta cháchara. Tienes que buscar una habilidad que tenga estas 3 o 4 cualidades. 1, alcance. 2, que quite haki. 3, daño. Y 4, la más importante, versatilidad. ¿Qué es eso, Maxi? Bueno, fácil, que si tú metes esa habilidad, no te va a costar meterle otra sin que se te escape. Porque si no tiene versatilidad, una habilidad no la puedes combinar con otra. Por ejemplo, la fruta masa, barra dog, es muy buena no porque haga daño o sea mítica, no, porque es muy versátil y siempre puedes hacer combos de todas las maneras distintas. No importa con cuál estilo, ni con cuál espada, ni con cuál todo. Es muy útil por esa simple razón, su versatilidad. Siempre la puedes combinar de miles de formas. Y casi nunca se equivoca. Y por eso es tan buena para los combos. Tienes que buscar una forma que siempre combine y que sea útil. Algo que sea versátil, sencillo y que aporte. Entonces, por eso, esa es la estructura de un buen inicio de un combo. La base. Y con la base me refiero a que tienes que tener la mejor habilidad o la mejor estrategia, porque puedes meter una habilidad toda culera para iniciar un combo como la X del control y dirás, bueno, es buena, sí, pero tiene un alcance de mí. Entonces por ahí ya uno de esos 4 términos falla. Entonces tenemos que tener los 4. Por ejemplo, el hacer God Human, alcance, check. Quita haki, check. Hace daño, check. Versátil, más o menos, entonces check también. Por eso, la mayoría de gente empieza con la hacer God Human un combo.
porque es muy versátil, hace mucho daño, quita haki y es muy útil en los PvPs por su alcance. Entonces ya sabes, tienes que tener eso, muy importante. Y tienes que también tener una buena espada con la que puedes combinar. Por eso la Gravity Blade es buena, atrae y stunea. La Spiky Trident atrae y stunea. Aunque lo malo de Spiky Trident es que ninguna de sus habilidades quita Ken. En cambio, ¿por qué la Gravity Blade es mejor? Bueno, yo no la uso porque es un poco complicada. En mi opinión, no la sé utilizar bien. Las dos habilidades quitan Ken. Una atrae y la otra stunea. Entonces por eso es de las mejores espadas del juego que puedes utilizar. Esa te la recomiendo mucho si eres iniciante en Blox Fruits. Y es muy útil, versátil y buena para combos. Entonces, ya sabes, lo mejor en un PvP es la defensa, el ataque pensado y predecir los movimientos de tu jugador / oponente. Y siempre tener una buena base y estructura en tu combo. Porque si no, bueno, va a pasar esto. Te van a matar, simple, sencillo y para toda la familia. Entonces, bueno, esos son pro tips que te sirven para mejorar / subir de bounty en Blox Fruits. Espero que te haya gustado este vídeo. Hasta el próximo vídeo. Bye, chao, crack.